La verdad, en lo personal, yo creo que también estoy un poco preocupado por esto. Y ¿sabes qué me preocupa también? O sea, esta ola, esta ola que empieza a aparecer con un sesgo desde la política, porque es irónico, totalmente irónico, porque el presidente nace en los medios de comunicación, nace con periodistas. Sus padrinos, cuando aparece, digamos, él en el escenario, hoy están con él, digamos, ¿no? O sea, básicamente, miralo a Fantino. Fantino tiene un medio propio que se llama Neura, ahora, con otros socios, por supuesto, que es la base de entrevistas y de programas que generan, digamos, desde la productora con financiamiento del gobierno. Está claro que hay una estrategia de elegir a qué periodistas darle entrevistas. Desde Caputo, el propio presidente, ¿no? Que se nota que elige, digamos, a quienes. Laje, se repite siempre. El que ahora cayó en desgracia, no sé si por decisión personal o porque hoy no conviene que vuelva, es el que tuvo el problema el otro día, que Vialey, ¿no? Viale es el que hasta ahora no aparece. Aparece Masmajul, aparece Tebruk, aparece Fantino, la misa, como le dicen, desde este streaming con el presidente. Insisto, es como hay un circuito y un círculo donde se retroalimentan. Yo pensaba hasta hace poco aquellas campañas que se hacían los periodistas en su momento cuando Cristina Kirchner no hablaba. Sí es cierto que en esa época hicieron lo que pudieron a través del famoso 678, que muchos de los chicos que por ahí andan dando vueltas, que son los neón, ni se acuerdan de eso, ¿no? ¿Se acuerdan del 678? Bueno, hoy estamos viviendo un 678 a lo cámpora, a lo de la cámpora, libertario, ¿no? Que además el componente agravado está relacionado con las redes, con esos ataques directos a la prensa. Y mi mayor preocupación con respecto a ese tema, más allá del que le quepa el sayo que se ponga, es que eso empieza a desparramarse por las provincias. Porque si vos mirás, la visión política ya empezó a desparramarse. La visión política, ¿no? De algunas cositas. De estado presente en el discurso pasamos a estado eficiente. No sé si usted se va dando cuenta. Hay diferencias entre estado eficiente y estado ausente. Totalmente distinto, ¿no? Estado eficiente significa estado más chico, ¿cómo? Pero esto que empieza a aparecer en el medio del escenario, a mí me llama la atención, básicamente, cómo algunos poderes territoriales empiezan a entenderlo desde ese punto de vista. Y yo siempre digo, y que no me vengan después a decir que hay cosas que no están sucediendo en la provincia de Misiones. Y es preocupante. Ojo, pero esto no es solamente un problema que lo vienen teniendo desde los oficialismos territoriales. Yo no estoy hablando solamente de la provincia de Misiones. Los opositores tienen sesgos también y muy fuertes de autoritarismo, donde agreden y atacan a la prensa. Entonces vos decís, ¿hacia dónde vamos? ¿No? Siempre encuentran un problema en sí, o alguien como para poder hacerle pagar ese costo político. Leía una encuesta, enseguida voy con lo de Pañi. Está bueno lo que dice este señor, ¿eh? Después vamos a pasar un fragmentito de lo de este señor Alejandro Horovich. Yo lo escuché anoche y la verdad que el análisis que él hacía de lo que pasa hoy a nivel país con Javier Milei es muy interesante, así que le recomiendo. Por ahí no le pasemos ahora, yo prefiero que me busques la parte que habla de la prensa Pañi, porque voy a leer una encuesta
Esa encuesta que la publicamos nosotros en noticiasdel6.com durante el fin de semana, lo hizo Gustavo Córdoba, revela que Graña es el periodista con mejor imagen y la mayoría cuestiona los ataques de Milei a la prensa. Y con eso cierro. Acá nosotros en Misiones tenemos un abanico muy interesante de medios, de periodistas. Hay distintas visiones dando vueltas, algunos más, otros menos. Pero ojo al piojo con ese sesgo que empieza a meterse en distintos lugares. Cuando la cosa no anda, empieza a aparecer el sesgo. Y la única forma que tienen Caputo de enojarse con un periodista, yo debo reconocer que la formulación de la pregunta del periodista el otro día con el tema de los dólares estuvo mal hecha. Pero esto es como lo de Darín. A veces el periodista se puede equivocar en la fórmula o en la forma que reformula la pregunta, por ahí puede ser un poquito más agresivo, menos agresivo, pero de fondo él entendía a dónde iba la pregunta. El enojo es porque no quería responder lo que venía después en la repregunta. Entonces, tenga cuidado con el dedito así, o el decir a Dorni después, te lo traje a Maradona, te lo traje a Messi, para que le hagan entrevistas, cuídense y busquen la manera de... O sea, ¿qué te pasa, Dorni? O sea, por más mal que formule la pregunta, el tema de fondo se entendía. Caputo no te puede recomendar a vos qué hacer con los dólares si él lo tiene afuera. O sea, es sencillo. Es lo mismo que... No sé, no está dando el ejemplo. Entonces yo voy a decir, ¿qué diferencia hay entre aquellos periodistas que decían queremos preguntar, liderado por la Nata, hoy ya la Nata no está, ¿se acuerdan? Así una masa de periodistas era queremos preguntar, con esto de que se presentan en distintos lugares y no dan una conferencia de prensa. Ojo que nos pase eso, que esto del streaming nos esté distanciando de las verdaderas preguntas. Y esto es un proceso que se va metiendo, así como se va metiendo el enojo en la gente que cuando nos damos cuenta no podemos revertir. Yo soy partidario de las conferencias de prensa y de las repreguntas. Siempre lo dije y siempre lo defendí, porque mi nacimiento tiene que ver con eso, con las conferencias de prensa a las que iba. Porque éramos osados, éramos atrevidos, en el buen sentido. Y siempre expresábamos algo de lo que por ahí sucede en el ambiente. En mi caso siempre fui elegante a la hora de preguntar. No fui agresivo, siempre traté de cuidar las formas. Busqué la manera de preguntar en las veces que me tocó estar en escenarios diferentes. Pero esto del sesgo y de tratar de cerrar los grifos para hacer las preguntas, o esconder a los gobernadores, o esconder a los funcionarios, no me parece bien, ¿no? Entonces, en esta encuesta, Graña es el periodista con mejor imagen y lo que le contábamos ayer en noticiasdel6.com, 67% considera grave un ataque al sector del periodismo, ¿no? Está Graña primero con 52, el que sigue es Antonio Laje con 50, Gustavo Silvestre aparece con 48, Ernesto Tenenbaum con 47 y Carlos Pañi con 46,6%. Y Alejandro Berkovich, el que veíamos recién, con 46,1%. Claro, estos son periodistas de relevancia nacional. Fíjate vos que ninguno de los... el dato que aparece, Javi, en esta encuesta que hace Graña, no sé si te llama la atención, que no aparece Tebruk, no aparece Fantino, no aparece Viale, no aparece Majul, no aparece Feynman, y quién más que me estoy olvidando de que siempre lo... Y no aparece el gordo Dan, ¿no? Que vos podés decir, bueno, no, es un dirigente político haciendo streaming. Que no se confunda la cosa. Si hay algún dirigente político que dirige un streaming, no es periodista. El reservorio a aquellos que son profesionales tiene que seguir existiendo.
No puede decir Caputo que es una profesión en extinción. ¿Qué te pasa, digamos, no? Fíjate lo que decía Pañi en una de sus editoriales en las últimas horas. Uno de los mejores periodistas. Mientras desregulan o pretenden desregular los mecanismos que hace que la gente se le vuelva más complicado sacar la plata del colchón, regula otras cosas. Por ejemplo, regula las conferencias de prensa en la Casa Rosada. Entonces, ¿cuál es la libertad? Es libertad económica. Libertad política, menos. La libertad avanza en lo económico. ¿Retrocede en lo político? Esta es la pregunta. ¿Retrocede en el clima público que se va creando? ¿En la atmósfera que va envolviendo a la democracia desde el punto de vista político? Esa es la pregunta. Nos encontramos que ahora el gobierno que desprecia al Estado, que dice que el Estado es perverso, que donde haya Estado hay perversión, esta es la idea central de Milei, por eso él se autodefine como anarcocapitalista, usa los recursos del Estado, usa los mecanismos del Estado, por ejemplo, para que los periodistas tengan más restricciones para moverse dentro de la Casa de Gobierno o tengan más dificultades para repreguntar o tengan algunas restricciones que antes no tenían para participar de esas conferencias de prensa porque ahora se le van a exigir una cantidad de datos respecto de qué medio representa, niveles de audiencia, etc. Una vocación regulatoria que contrasta enormemente con la vocación desregulatoria que tiene en el plano del comercio y la economía. Esto nos obliga a hacernos otra pregunta. Si el periodismo se está muriendo, como dijo Luis Caputo, el ministro de Economía, si es una profesión en vías de extinción, sigo citando al ministro de Economía, y todo esto, dice Caputo, mérito del periodismo, es decir, se comportan tan mal que están destruyendo su profesión. Si todo eso es cierto, ¿para qué te interesa tanto regularlo? ¿Por qué tenés tanta obsesión con el periodismo? Si no sirven para nada, nadie los lee, nadie los mira, nadie los escucha, déjalos vivir en paz. Es una broma. Claro. Al mismo tiempo, Hugo Alconadamón revela que hay un plan de inteligencia nacional, la CIDE está siempre obligada a hacer ese plan, donde se plantean algunos objetivos por parte de la inteligencia del Estado, por parte de los servicios de espionaje, muy imprecisos y raros. Por ejemplo, empezarían a ser objeto de investigación, de espionaje, de persecución, aquellos que manipulen la opinión pública en las campañas electorales. Pregunta, ¿qué es manipular? Manipular, ¿qué diferencia hay entre manipulación y persuasión? Porque una campaña electoral es un esfuerzo de persuasión de los partidos políticos para conseguir el voto. ¿Hasta dónde esa persuasión, cuándo se transforma en manipulación y quién lo decide? No sabemos. ¿Incluye esas formas de manipulación construir o elaborar videos falsos con inteligencia artificial para Macri, hacerle creer a la gente cosas que no suceden, como por ejemplo que Macri bajaba la candidatura de Silvia Lospenato? Después Ana Iparraguirre nos va a contar qué pasa en el mundo con el uso de la inteligencia artificial para todo este tipo de ardides. El gobierno dice yo no tuve nada que ver. Desde el macrismo lo acusan a Santiago Caputo de haber hecho esa operación. Ah. Es increíble, bueno, ¿no? Realidad... Es increíble. Este tema de la meme, de la creación de videos con inteligencia artificial, el desprestigio que lleva a la herramienta. La herramienta es potente, la herramienta es buena, pero como decía el arzobispo el fin de semana, hemos pasado todos los niveles. Y mi mayor preocupación es preservar misiones, más allá de esto que obviamente repudiamos nosotros. Tenemos que preservar misiones. Y hago un llamamiento, si se quiere, o una advertencia desde mi corta experiencia, humilde experiencia, que esto también en algunos niveles, tanto del oficialismo o como de la oposición acá, hay sesgos autoritarios con respecto a la profesión. Algunos nos merecemos, otros no nos merecemos, quizás, ¿no? Cada uno se pone el saco que le corresponda. Pero no está bueno
encerrar bajo 4 llaves el acceso a un buen ida y vuelta de consultas periodísticas. No está bueno. Eso de las transmisiones de streaming se tienen que terminar. Lo digo de corazón. Tenemos que tener acceso a las preguntas permanentemente. Deberían haber conferencias de prensa permanentemente. Entonces, si no se puede, buscar la manera, buscar la alternativa. Tenemos que preservarnos en Misiones. Si no, quizás estemos un poquito más avanzados en el pensamiento de Caputo. Y ahí es donde me preocupo, ¿no? Porque vos decís, ¿me reconvierto? ¿Qué puedo hacer yo? 20 años laburando y haciendo preguntas. Mucho más todavía, porque arranqué como movilero, antes que eso era operador, ¿no? Pero generaba producción en una radio, después fui movilero y fui un preguntador serial. Eso fue mi base básicamente desde el periodismo. Entonces yo veo que ese ímpetu tampoco se está permitiendo. Por desidia quizás de los periodistas, puede ser. A veces hay que ser un poquito atrevido con el poder. Porque si no también uno se autocensura. O sea, hay que ser pícaro, como decimos nosotros. Yo no digo llamar a una avalancha de preguntas y repreguntas que puedan significar una desestabilización del sistema económico, político, lo que quieras. Pero hay un montón de cosas que tenemos que preguntar. Hay un montón de cosas que queremos saber. Entonces, no caigamos en esa. Seremos de vanguardia en un montón de cosas, pero en eso no podemos ser vanguardia, tenemos que ser ejemplo. Si realmente queremos ir juntos hacia adelante. Y ahí advierto eso de que me parece que habría que prestarle un poquito de atención, porque si no, como todas las cosas, va por dentro y después nos asustamos y nos sorprendemos, ¿no? Por las cosas que están pasando en algunos lugares. Cierro con este comentario. Ratifican que el plan de inteligencia del gobierno de Milei pone énfasis en el control del relato. Empieza a aparecer ahora Paca Paca oficial, Javi. El Paca Paca oficial, ayer estaba mirando un poco cómo era el nuevo producto de Paca Paca, que viene con un dibujito animado, donde aparecen los economistas amados por Milei, por ejemplo. Donde aparecen los ¿cómo le dicen? Los troscos. O sea, es una cosa muy loca lo que se viene como dibujito animado para esta revolución cultural que quiere promover el presidente con respecto a los pensamientos. Vuelvo a lo mismo. Es la cámpora disfrazada de otro modelo. Donde si vos no pensás lo mismo, estás afuera. O te echan, o te persiguen. Porque este plan de inteligencia del gobierno de Milei pone énfasis en el control del relato. El plan que se llama PIN, impulsado por la gestión de Javier Milei, tiene notables diferencias con los presentados por el gobierno anterior y pone énfasis en una suerte de batalla cultural por controlar el relato. Un concepto y una prédica muy afín al discurso de la administración libertaria y que va en línea con lo revelado por La Nación el último domingo. Consecuencia, un periodista hackeado o con intentos de hackeos, ¿no? 3 personas que tuvieron acceso al documento elaborado por el jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado, Sergio Neifert, hombre que responde al asesor presidencial Santiago Caputo, uno de los principales guerreros del relato libertario. Preocupa. De hecho, esto está escrito y es un proyecto que lo presentan todos los gobiernos. Ahora, por otro lado, en las provincias, el relato, el acceso a la prensa, las conferencias de prensa genuinas, deberían empezar a volver, porque tendríamos que ser también vanguardia sobre eso. Y empezar a dar explicaciones de algunos otros temas que también son importantes para nosotros los misioneros. Eso no quiere decir que uno no conteste con
empujar el mismo carro hacia adelante. Lo venimos haciendo hace muchos años en la provincia de Misiones. Si hoy hay paz política, social, etcétera, mucho tiene que ver el laburo que vienen realizando los medios, los periodistas, los esquemas de comunicación que hay en la provincia de Misiones. Pero no perder de vista lo que era hace un tiempo a lo que es hoy, porque hay cosas que no se pueden perder.